Se dice que todos los niños son bendiciones, excepto John. Él traía una maldición. Buenas, bienvenidos sean una vez más a mi canal, a este espacio tan bonito en el que les cuento historias que me cuentan los abuelos. ¿Cuáles abuelos? Los de ustedes. Yo soy María Cruz, fisioterapeuta, principalmente de adultos mayores, y aquí les cuento las historias que ellos me cuentan. Bienvenidos también a un especial de Halloween donde subo un video diario por acá o por TikTok, y hoy es el día número 16. Y ahora sí, comencemos. Por allá, por el 1946, nació un bello niño al que llamaron John. John fue el primer hijo, por ende el hermano mayor de una familia muy numerosa del altiplano cundiboyacense. A medida que pasaban las semanas, los meses y los años, John se tornó un poco diferente. Era un niño que no se comunicaba fácilmente, que no sostenía la mirada, que no hablaba con otros niños y que incluso escuchaba y veía cosas que los otros niños no. Y una de las cosas que empezó a preocupar y que empezó a perturbar a toda su familia fueron los dibujos extraños que hacía John. Los colores y las formas que aparecían en sus dibujos no eran nada amigables y tampoco se parecían a los dibujos de los otros niños. Por esta época, como les digo, por allá en el 1940 y pico, no existían ni diagnósticos ni tratamientos psiquiátricos como tal. Todo lo diferente tenía que ser castigado o era un castigo hacia la familia y simplemente tenía que ser ocultado y reprimido. La familia, ya preocupada y acosada por la familia, por sus vecinos, por todos los que los rodeaban y por las personas que llegaron a cuidar a John, decidieron buscar ayuda. En estas épocas y en estos casos, lo primero que se buscaba era ayuda religiosa. La religión sintió esto muy extraño, se había dado cuenta de los comportamientos de John y realmente no ayudaron en lo absoluto. Después, en otra religión, a John no lo quisieron bautizar de inmediato, quisieron hacer como un seguimiento a la familia, hablaban de sectas satánicas y de muchas cosas súper locas, y al final lo quisieron como a los 5 o 6 años, no, más grandecito, como a los 8 o 10 años, lo que hicieron fue un bautizo muy privado en una capilla chiquitita saliendo de un pueblito y con notas más hacia un exorcismo y no tanto hacia un bautismo. Sin embargo, esto no surgió ningún efecto positivo en John, él se seguía comportando exactamente igual, cada vez era un poco más tétrico y se tornó violento. Entonces lo que hicieron fue buscar ayuda médica y, como les digo, en estos tiempos cuando no se podía dar una explicación razonable ni un tratamiento para llevar, por así decirlo, se encerraban a las personas con algún trastorno, como se decía en ese tiempo. Y así fue como John quedó internado en el manicomio del pueblo. En ese tiempo se llamaba manicomio, y este manicomio quedaba a media hora de su casa, por lo que sus padres pues no lo visitaban mucho. Y como les digo, fue el hijo mayor de una familia muy numerosa, aproximadamente 8 a 10 hijos. No lo tengo muy claro, no me dieron todos los detalles, pero pues obviamente su padre tenía que trabajar y su madre tenía que quedarse cuidando a sus hijos y le parecía muy difícil ir a visitar a John. Bueno, yo no sé ustedes qué referencias tengan de los manicomios, pero lo que les voy a contar no les va a gustar. Por este entonces se hacían muchos castigos físicos, se reprendían, por lo que les digo, pensaban que eran personas malas o maldecidas o castigos para la familia por parte de Dios. Entonces, para John ahí comenzó un infierno. El primer día, como bienvenida, lo amarraron a una cama, le quitaron su ropita y lo amarraron con unas correas de cuero a una camilla que tenía un hueco en la espalda por donde hacían sus necesidades. Esta camilla, lo tuvieron allí todo el día hasta el otro día. Pues se imaginarán, él necesitaba ir al baño, necesitaba moverse, estaba completamente sujetado y no podía hacer nada. Al otro día, él no sabe cuánto tiempo pasó, pero lo levantaron y lo llevaron a un baño en el cual le pegaron una remojada, le decían una remojadita con una manguera full presión, y de allí lo llevaron a una tina con hielo y lo dejaron ahí básicamente hasta que perdió la conciencia. Posterior a esto, John se despertó en una celda completamente aislado, estaba completamente solo, una celda que solo tenía una puerta pequeña metálica, no tenía ventanas, no tenía absolutamente nada. Esta contaba con un único bombillo parpadeante, tenebroso, horrible.
No tenía nada, no tenía muebles, no tenía nada, ni siquiera tenía una cama decente, solamente había un colchón en el suelo. La comida se la pasaban por una ventanita por debajo de la puerta y pues al estar amarrado todo el tiempo, la única manera de que John pudiera acceder a la comida era arrastrándose por el suelo y comiendo del plato directamente con su boca como los animales. Y básicamente esos eran sus días en este manicomio. Esta fue la vida que John llevó por varios años, básicamente desde los 13 hasta los 20 años, donde sufrió todo tipo de abusos y maltratos físicos y psicológicos. También dentro de esto llegó a Colombia innovadoramente la terapia de electrochoques, que se suponía que era la cura para su enfermedad. No sabían qué tenía, pero esa era la cura porque obviamente era lo que estaba funcionando en otras partes del mundo. Y bueno, como les digo, por allá cuando John tenía 20 años, a este lo dieron de alta porque ya era un paciente tranquilo. No estaba curado, pero ya era tranquilo, no era agresivo y se comportaba como una persona normal. ¿Por qué se comportaba como una persona, entre comillas, normal? ¿Y por qué vivía tranquilo? Porque estaba súper medicado todo el tiempo. Esto fue lo que yo logré leer en su historia clínica súper vieja. Era un cuadrito así de cartulina, perdón. Y básicamente lo tenían súper dopado todo el día y en las noches lo amarraban con una camisita de fuerza. Claramente la familia se dio cuenta que a John solo lo tenían ahí para hacerlo sobrevivir, o sea, para existir, no lo dejaban hacer absolutamente nada más. Tampoco estaba estimulado sensorialmente, había perdido la noción del espacio, no sabía en qué día estaba y a veces hasta olvidaba su nombre y quiénes eran las personas de su familia. John, incluso sin medicación, era una persona que no conectaba, una persona que no hablaba, que no mantenía ningún tipo de conversación ni de relación con absolutamente nadie. A medida que se le acercaban como para interactuar con él se hacía bolita, se retraía y lo único que decía era: el doctor me observa, el doctor me vigila. Y con el tiempo esta frase fue su único medio de comunicación con el exterior. Como ellos ya estaban hartos de ese comportamiento tan hostil y tan horrible y les parecía muy triste tener a una persona que solo existiera, empezaron a disminuir la medicación, empezaron a disminuir las dosis, se dieron cuenta que pasaba buena noche sin tanto medicamento en la noche y decidieron pues ya salir de la camisa de fuerza y de todos estos medicamentos. Al poco tiempo empezaron a escuchar y a pasar cosas extrañas en la casa, producto de John descontrolado. ¿Por qué digo John descontrolado? Pues cuando toda la familia se acostaba a dormir, John quedaba despierto. Imagínense una persona que lleva años utilizando medicamentos para poder dormir, pues de un momento a otro no va a poder conciliar el sueño. Entonces empezaron a escuchar pasos, ruidos de puertas abriéndose y cerrándose. John los acechaba cuando ellos se iban a dormir, él se quedaba de pie observándolos cuando ellos dormían y muchas veces a oscuras completamente se quedaba frente al espejo que quedaba en el comedor y empezaba a murmurar cosas que nunca nadie llegó a entender. Cuando le preguntaban, pues simplemente decía su famosa frase de el doctor nos vigila. Y una de las cosas más raras que pasó fue que una de sus hermanas medias lo encontró una vez hablando solo en el patio y le preguntó: ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Pensó que no le iba a responder como todas las veces, pero esta vez John se giró de una manera bastante horrible y tétrica y la miró a los ojos y le dijo: estoy hablando con el doctor, él está aquí y dice que tú también debes ir al hospital. Para ella fue demasiado perturbador, fue demasiado terrible, salió corriendo, gritando y le contó a sus padres lo que estaba pasando. Después de esto, la familia intentó medicar a John nuevamente, lo tenían amarrado nuevamente y pues nunca más lo dejaron solo y tampoco lo dejaron salir porque pues nuevamente los vecinos, las personas del sector, la familia los estaba acosando y orillando a que lo volvieran a internar en el hospital. Y bueno, desafortunadamente esto no evitó lo inevitable. Fue así como una madrugada en el año 1978 desafortunadamente encontraron a John muerto en su habitación. Una expresión de terror como sacada de una película, completamente morado, como si llevara horas ahí muerto, pero la familia dice que ellos cenaron a las 6 de la tarde y pues se acostaron todos a dormir sobre las 7 de la noche cuando escucharon unos gritos que provenían de la habitación de John.
Todos fueron a ver qué estaba pasando. No eran ni las 8 de la noche cuando John yacía sin vida en su habitación, morado, con un aspecto bastante horrible. Se encontraba con los ojos y la boca completamente abiertos, con una expresión de horror que ya les había contado, y en su mano una hojita arrancada de una libreta que tenía escrito con una letra temblorosa: El doctor me dijo que puedo descansar. Ahora los vigila a ustedes. Sin embargo, pues después de esa noche, obviamente, pues la familia seguía viviendo allí. Todo pasó así, como si nada. Fue un entierro muy tranquilo. No lo catalogó la iglesia como un suicidio, entonces lo enterraron normalito. Y después de esto siempre se sentía un olor a medicación, a hierro en la casa, aunque John ya no estuviese ahí, aunque John ya no estuviese consumiendo medicamentos y aunque todos ya lo hubiesen desechado. Dicen que quedó impregnado el olor a los medicamentos después de tanto tiempo que él los consumía. Al poco tiempo ellos se fueron de allí porque decían que los estaban asustando, pero pues los vecinos y la gente que por morbo iba y los visitaba nunca sintieron nada extraño. La gente dice que fue psicosis de la familia, que quedó un poquito nerviosa con todo lo que pasó con John. Y ellos se fueron de allí y pues vivieron muchos años en Bogotá, y ya cuando los padres murieron, los hijos se fueron a hacer su vida. Y esta historia me la contó mi paciente, que él vivió básicamente toda la historia porque nació John, nació otro y nació mi paciente, y él fue el que me contó toda esta historia. No sé qué opinen, no sé qué piensen, a mí me parece terrible. Me parece demasiado triste la cantidad de personas que tuvieron que pasar por ese tipo de abusos en esos manicomios con estos supuestos médicos que querían ayudarlos, pero pues afortunadamente eso ya no se ve. Espero que nadie vuelva a sufrir este tipo de abusos y de maltratos, y espero que les haya gustado la historia de mi paciente. Mi paciente también ya desafortunadamente partió de este plano, ya no está entre nosotros, pero sí me dijo que la historia lo había marcado mucho, que para él fue muy difícil seguir adelante sin John, porque él sí lograba comunicarse con John, los demás no, pero pues él sí. Y simplemente decía que su hermano era una persona trastornada, que necesitaba mucha ayuda y mucho amor, pero pues no lo pudieron ayudar en esta época como debió haber sido ayudado, y sufrió bastante. No sabemos si fue algo paranormal, no sabemos si la muerte de John fue por envenenamiento de tanto medicamento y de tanta cosa. No sabemos qué pasó, pero pues ahí les dejo la historia del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos mañana con otra historia de este especial de Halloween. Y chao.